Ahora, ¿cuántas jugadas va? Aquí mi madre, la madre sin rostro. Y miren, su bolsa parece la de Doraemon. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como habrán podido ver en el título, por fin ha llegado ese momento, ya que los que recordarán, en un video anterior había jugado a los gachapón de 3DS y DS, y en ese video había hecho una promesa, que si pasaba de 20.000 likes iba a vaciar la máquina. Pero en su defecto lo que hice, y fue por encuesta por comunidad, fue de que juegue ahora una máquina que cada jugada está a $3 y puedo ganar juegos de la Nintendo Switch. Para los que me han estado preguntando por la mujer sin rostro, mi adorable esposa está en Latinoamérica, también está en la cuarentena. Se había ido a hacer unos cursos y de repente posiblemente yo iba a ir, pero ahora que ha pasado todo ese problema, pues se ha cancelado esos proyectos. Así que como estoy solo y triste y abandonado, he traído a mi madre. Madre, saluda. Hola, ¿cómo están? Qué tierna. Es así. Bueno, entonces vamos a entrar a la tienda y vamos a ver si cuento con suerte. Ojalá que tenga esa suerte, ¿no? ¿Tú qué crees, madre? ¿Tú crees que sí? Por supuesto que sí. Muy bien, así es. Y bueno, ya estoy dentro. Como verán, está un poco escondida esta máquina. No la había visto antes, ¿no? Por aquí hay pasadizos. Y es esta de acá. Aquí, como pueden ver, dice 3DS, dice DS. Y también se pueden ganar juegos de la Nintendo Switch. Ahora, no sé cuántos habrá, no sé cuántos. Yo creo que, miren, está todo tapado, como diciendo, no seas chismoso. Por el otro lado igual, está todo tapado, no se va a poder ver cuántos hay. Seguro que la mayoría debe de ser de DS. Y cada jugada está a 300 yenes, que vendría a ser poco menos de $3. Así que vamos a ver. En la parte de abajo también hay otra, así que ahí hay varieté. Bueno, pues entonces jugaré. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. No sé si vaciaré la máquina. Yo creo que con esto va a ser suficiente. Madre, ¿qué opinas que voy a gastar todo este dinero? Mucho dinero. Son más o menos un poco más de $50. Cada jugada está a $3. Así que más o menos serían... Espera. Bueno, muchas jugadas. Sí, muchas jugadas. Así que vamos a empezar. Primero tengo que cambiar esto en sencillo. Metemos 1, metemos 2 y metemos 3. Bueno, vamos con la primera jugada. Acá vamos a ver si de verdad por lo menos sale de ese, que tiene que salir. Salió. Y salió de 3DS. Pero tal vez el juego de 3DS más común que hay en la tienda. Ha salido el Monster Hunter. Bueno, al menos es un buen juego, sí, pero ya lo hemos visto. Creo que ya salió en el video anterior, no lo recuerdo. Ha vuelto a salir ahora. Y en las tiendas de segunda también les he mostrado que es un juego que normalmente se puede comprar a $1. Ahora vamos metiendo la segunda jugada. Ya con esto sería poco más de $5. Y sal... Está burlando de mí ya. Sale y Monster Hunter 4. Todos los Monster Hunter van a salir acá. Monster Hunter 4, que también sigue la misma línea. Son juegos de Monster Hunter que están súper baratos, $1 aproximadamente. Bueno, hasta ahora ha salido el que se le conocería en el extranjero, bueno, fuera de Japón, como el Generation y el Monster Hunter 4. Ya saben, ojalá que ya no toque Monster Hunter. No se puede ver mucho por las rendijas qué es lo que hay. Vamos a ver. Vamos con la tercera jugada. Ya salió y el Yoshi Island. Bueno, es de DS, pero algo diferente al menos. A ver a mi secretaria, madre. Muy bien. Todo esto, madre, herencia va a ser. ¿Herencia para mí? Para ti. Antes de hacer la próxima jugada voy a explicar que todos estos juegos que estoy sacando van a ser parte de la caja sorpresa, ya que saben que el envío aquí en Japón es bastante caro con cosas pesadas. Entonces, ¿qué mejor que enviar videojuegos de Switch, si un caso sale, de 3DS o de DS, ya que tal vez en sus países tienen un poco más de valor y no pesan nada, así que convendría. Ahora sí, la siguiente jugada. Por favor, ya DS, pero ya no que no sea Monster Hunter. ¿Y esto? History DS, la verdad no lo conozco. No lo conozco, la verdad. ¿Será para aprender kanjis? No tengo ni la más mínima idea. Si logro saber qué es, ahí lo verán. Y si no, siempre en los comentarios hay un sabelotodo. Así que me lo dicen. Y bueno, lo averigüé. Para la DS salieron muchos títulos culturales y este es dedicado a historia. Su nombre es Nihon no Rekishi, es decir, la historia de Japón. Si me preguntan a mí, estos juegos hubieran sido geniales que hubieran habido en época de escuela o no. Madre, hasta ahora no sale nada de la Switch. Que te va a salir ahorita. Muchas gracias. Una sopladita la... Ya está. Uf. Como si estuviéramos en el casino.
Jalamos y el Monster Hunter 4 de nuevo. Esa soplada La mala soplada. estaba con corona, mami. Estaba con corona esa soplada, no ha salido. ¿Ya vieron hasta qué punto de común es? Siendo de 3DS, aún así, lo ponen más que algún otro juego de DS. Y si le doy una zamaqueada acá, una movida, una removida, puede ser. Me imagino que debe de haber por lo menos uno, ¿no? Pienso yo. ¿Y qué juego de Switch será? Ya estamos entrando en la desesperación. Ya, se me van las monedas, se me van las monedas. Más fuerte, muévelo, más fuerte. Dale. Ok, algo diferente al menos y de 3DS. Es decir, algo de 3DS que no es Monster Hunter. Es el Puzzle and Dragons. Muchos conocerán este juego, ya que es muy famoso, pero en su versión móvil. Cuenta con unas mecánicas muy fuera de lo común, buenos gráficos, grandes personajes. La verdad es que para hacer un juego de puzzle, creo que lo llevaron un poco más allá. Y antes de seguir con el reto, así como había prometido que si pasaba cierta cantidad de likes en el video anterior que ya les enseñé, en ese también va a haber cierta cantidad de likes. Y Gemu, ¿qué vas a jugar si un caso lo llegamos a completar? Pues esto. Esta máquina de acá, no sé si me puedo acercar mucho porque la caja justo es ahí. Ven, no, el encargado. Pero bueno, es esta máquina de acá y cada jugada está a $9. Pero ustedes dirán, Gemu, ¿estás loco? ¿Qué caro? ¿Qué ganas? Aquí están los premios, señores. Me puedo ganar una Nintendo Switch Lite. Me puedo ganar los AirPods. Me puedo ganar, bueno, antes había mejores premios. Puede ser que busquemos otra máquina de estas que haya mejores premios. Esto es el A. Si te sale B, pues sería algunos juegazos como el Astral Chain, el Dragon Quest, el Death Stranding, Kakarot, infinidad. Y de ahí ya va bajando el nivel, ¿no? C, por acá también C y todo eso. Así que sería el próximo reto. Así que ya saben lo que podríamos ganar. Bueno, ganar ustedes, lo sortearía. Y bueno, lo jugaría hasta tener un premio grande o hasta llegar a un límite. De repente unos 150, $200 con el dolor de mi corazón. Pero tenemos que llegar a 40,000 likes. No es tanto tampoco. Es decir, es un número poderoso, pero yo creo que se puede. Así que ya saben, hermanitos. Después de esa explicación de los likes, seguimos con el martirio. ¿Ya qué jugada es? La sexta, ¿no? Algo así. Sexta, séptima. Ya perdí la cuenta. Y es un juego de Yokai Watch. De la 3DS también. No está saliendo mucho DS, pero lo que está saliendo de 3DS es un poco bastante común, diría yo. Pero bueno, al menos me calma un poco ver algún videojuego diferente, ¿no? Y el siguiente es... Ya no es tan diferente porque ha vuelto a salir otro de Yokai Watch. La verdad estoy un poco perdido con los juegos de Yokai Watch. No sé cuál ha sido primero, cuál ha sido antes ni nada. Pero ya me dirán ustedes en comentarios que saben más. Madre, ya me estoy quedando sin dinero. ¿No tienes ahí que me...? ¿Tú estás loco o qué? No hay apoyo acá, no hay apoyo. Y algunos habrán visto este ejercicio matemático de acá y en teoría es las probabilidades que me toque algo grande, es decir, un juego, me imagino que de Switch, ¿no? En términos generales. 20 jugadas, 1. ¿Cuántas jugadas iré? 20 ni hablar, yo creo que apenas estoy por las 10. ¿Será que es verdad? ¿Y valdrá la pena? Y sí vale la pena, pero antes tuve que pasar por algunos juegos bastante comunes y no muy cotizados, es decir, juegos que tranquilamente se pueden encontrar a $1 o menos, como los típicos juegos japoneses de kanji o escritura japonesa, así como el rompecabezas Yaguaraka Atama, que si mal no recuerdo ya había salido en una caja sorpresa anterior, y hasta el Oide no Yobutsu no Mori, que en español, en cristiano se trata del conocido Animal Crossing World para la Nintendo DS. Después de todos esos juegos y algunos cambios de moneda más, por fin vino lo sabroso. Bueno, seguimos intentando. Ahora lo que ha salido es un Mario Kart 7, la de 3DS al menos. Ojalá que este no sea el juego grande que dicen, porque para mí el grande es la Switch. Así que, bueno, un Mario Kart 7 se agradece mucho. Esta vez no salió nada.
Creo que ese es el intento, creo que número 14 por ahí. Y me ha salido esto. Averiguando un poquito más, es de que tengo que llevarlo a la caja. Y me imagino que en teoría este tendría que ser el premio gordo. No lo sé, vamos a ver, vamos a llevarlo a la caja. Ya que el mismo sticker también está aquí. Así que ojalá que sea eso. Y vamos a ver qué nos dan. Por acá, poco de descarga. No sé si lo pude filmar bien, pero... El Super Mario Odyssey es el que escogí. Esta vitrina, y no me había dado cuenta, es que los juegos tienen el mismo papel de acá. Es decir, estos son los premios gordos. Estos son los premios gordos, así que podría escoger cualquiera de estos. Memo, ¿por qué no escogiste el de Zelda? Ya lo tengo, así que fue una decisión complicada porque o me voy por el precio, porque este es un poco más caro, creo que alrededor de $8 más caro aquí en esta tienda. Este, al ser más antiguo, es relativamente más barato, pero no lo tenía, nunca lo había jugado, así que viene bien. Para 3DS también estos son otros juegos. Otra observación que puedo dar es de que, como verán, aquí tiene el sticker y aquí hay otro sticker rojo. Este sticker rojo quiere decir que son juegos nuevos, son juegos sellados. Entonces, muy aparte que el Dragon Quest no se está viendo tan seguido, y es porque está nuevo, ¿no? Está sellado, por decirlo así, ¿no? Igual este de Mario. Ahora, ¿cuántas jugadas va? Aquí mi madre, la madre sin rostro. Y miren, su bolsa parece la de Doraemon, con todo acá. Aquí está todo lo que he jugado. Aquí hay 13, más el del premio mayor son 14. 14 jugadas me ha costado, cada una a 300 yenes. He invertido 4.200 yenes, que sería unos $40. Y el juego está a poco más de $40. Es decir, yo creo que ha compensado. Más todo esto, que bueno, aquí en Japón está a $1 la mayoría, pero son 13, ojo, son 13. Entonces ahí ya prácticamente he gastado lo justo. Ahora lo que toca hacer con todo esto es que lo vuelvan a utilizar. Están bien cuidados, no están como los otros que están todos rotos, recuerdan en el video anterior. Y se coloca acá todos los intentos. Ahora, como siempre es costumbre, vamos a dar unos pequeños repasos a los juegos de Switch. Una cosa rápida nada más. Si quieren algún especial de nuevo de Switch, aunque no he hecho un especial de Switch, creo que he hecho un especial de el precio. No, sí he hecho, ¿no? Pero ya pasó un tiempo. Bueno, me dejan en los comentarios. Y bueno, chicos, acá lo muestro con mayor tranquilidad. Por ejemplo, aquí está el artbook, el set con el artbook, el libro de arte, que está $47. Y este que sí está en la vitrina, que lo pude haber pedido, que está $42. Si hubiera estado el Breath of the Wild, está alrededor de $62. Y esta edición está alrededor de $65. Si hubiera estado en la vitrina, yo creo que por ustedes lo hubiera pedido, pero es que ya lo tengo. Entonces sería una pérdida, entre comillas, pero por lo que significa, yo creo que hubiera hecho el sacrificio. Y bueno, el Mario Odyssey está aquí, está $36, pongámosle de esa manera. El de las Olimpiadas está $47, algo así. El Mario Tennis Ace, $52. Así que cualquiera, creo. Así que cualquiera de Nintendo Switch que haya estado en la vitrina, creo que hubiera venido bastante bien. Cierro, también estaba el Pokémon Espada, que estaba 5.900 yenes, que vendría a ser $57. También más caro que el Odyssey, pero bueno, siempre voy a escoger, hermanitos, el que no lo he probado, ¿no? Porque a mí me encanta darle la probadita. Bueno, ya puedo retirarme. Esperen. Miren, máquina del demonio. Ya no volveré a jugar con ustedes. Esta es pura estafa. Uy, acá veo los juegos. Miren, Monster Hunter acá. ¿Lo habrán cambiado? No creo. Estas dos fueron estafas. Pero aún así, díganme en los comentarios si quieren que las deje vacías. Estas están $1. Hasta acá el video, hermanitos. Muchísimas gracias por ver. Ya vieron que, bueno, salió, pero no era la típica de que la Nintendo Switch o los juegos de la Nintendo Switch van a estar ahí. De repente, si haces 30 jugadas, te van a tocar 2, 3. No sé si había otro gachapón de premio. Tal vez por ahí había, porque habían muchos juegos dentro aún. Pero bueno, al menos salió el premio. Muchas gracias por ver, madre. Muchas gracias por acompañarme. De nada. Me sentí un poco solo, triste y abandonado. Nada, hermanitos, nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver si un caso pasamos esa cuota de los likes y en vez de que sea un juego de la Nintendo Switch, sea la consola. Así que nos vemos.